favor, recibamos con un fuerte aplauso a la maestra Alicia Janae Beltrán Michizawa, licenciada en Pedagogía, maestra en Humanidades, especialista en Derechos Humanos y Antropología Filosófica, doctorante en Tanatología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Tiene capacitaciones por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En el campo de la investigación ha desarrollado 2 ejes temáticos: la posmodernidad, las violencias a derechos humanos. Se ha desempeñado desde hace 14 años como catedrática universitaria. En el trabajo clínico se ha desempeñado como especialista en duelo. En la Administración Pública Federal ha desempeñado los siguientes cargos: directora de Políticas Públicas y Presupuesto de la Unidad de Igualdad de Género de la Procuraduría General de la República, directora de Atención a Grupos en Riesgo de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, subdirectora de Asistencia Social a Liberados en el órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, subdirectora de Investigación y Estudios Comparados en la Secretaría de Gobernación, subdirectora de Registros y Atención Virtual en la Secretaría de Seguridad Pública Federal y directora de la Unidad 1427, subdelegado del IMSS. Con la conferencia Derechos Humanos en México, un aporte a la construcción de la noción de duelo como esfera de la tanatología social. Adelante, por favor, maestra. Buenas tardes. Pues me toca a mí presentar mi tesis doctoral. Está en un tiempo de poderla presentar. Yo hice una investigación con un enfoque cualitativo en donde yo quise de alguna manera unir toda la experiencia práctica con todo el saber teórico que me permitió encontrar el mundo. Quisiera primero darles como una noción metodológica de qué es lo que hice en mi investigación y después presentarles mis resultados. Desde la epistemología hice un enfoque cualitativo que encontraba herramientas y técnicas para explicar los fenómenos en 3 constructos: duelo, derechos humanos y tanatología. El punto de mira, justificado desde la concepción epistémica construida a partir de la fenomenología. La realidad tiene una preeminencia, el dato lo dará el testimonio. Esto yo lo hice a través del análisis del testimonio que dieron las personas sobrevivientes de todo el problema que se dio en el caso del campo algodonero, algunas víctimas sobrevivientes y sus familiares. Se hizo una revisión a partir de distintos autores. La realidad tiene como preeminencia el dato que se dará el testimonio, es decir, la palabra, la narración de las personas víctimas del caso del campo algodonero. La perspectiva que utilicé metodológica fue desde Basilachis, ya que nos permitió mostrar la validez de la investigación, toda vez que el testimonio y el análisis del discurso permite identificar con qué palabra, de qué manera y cómo se interpreta. La figura de relacionalidad se otorgó a partir de darle forma al rostro, generando una definición a través de lo que se observa desde el archivo y los testimonios. La construcción del marco teórico referencial que yo tomé es desde Giorgio Agamben, que nos permitió aportar una definición a través del análisis del discurso del archivo de la ficha técnica de González y otras, denominado campo algodonero, y generar una postura de construcción de estatuto de duelo a partir de los datos descritos en el testimonio de las personas víctimas. Lo que presento ahora es una investigación de un estudio de caso con un enfoque cualitativo, un paradigma fenomenológico dentro del marco referencial de la arqueología de saber de Foucault y algunas construcciones de Giorgio Agamben. ¿Cuál es la aportación a la tanatología y por qué tomar este tema? Se enmarca, justo como lo acaba de explicar el doctor José Manuel, dentro del campo de la tanatología social. La aportación específica es que el tipo de duelo que viven las familias de personas desaparecidas tiene un estatuto diferente al de otras pérdidas, donde lo íntimo transposiciona a lo público. La perspectiva está construida desde el referente de Foucault, Agamben, Basilachis, utilizando el campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El propósito va a ser entender el duelo
en materia de derechos humanos a fin de que se tenga un tratamiento de la resignificación a través del valor del testimonio y la memoria. El presente trabajo contribuye a la construcción de la noción de duelo en la esfera de los derechos humanos para así incorporarse al cuerpo teórico de la tanatología social. Y pues bien, ahora les platico un poco la experiencia de esta investigación y una más. ¿Qué me hizo a mí investigar sobre esta temática? Durante mucho tiempo que me permití servir, ¿no?, a diferentes instituciones públicas de este país, me encontré con la necesidad imperiosa de poder formarme más allá de lo que la currícula de licenciada y maestra me había permitido tener o adquirir en todo ese tiempo. En ese momento yo escuchaba distintos casos de desapariciones en México y la realidad es que escucharlas y tenerlas enfrente y hacer una solicitud, al único lugar a donde te lleva es a querer buscar respuestas y a querer darles de alguna manera estrategias y técnicas que les puedan ayudar a lidiar con ese dolor. Específicamente yo quiero compartirles una de esas experiencias que a mí me tocó llevar en el campo público, que fue lo que me hizo buscar el instituto y querer formarme como tanatóloga. Este caso específico es de una de las madres del campo algodonero. Cuando tú las escuchas y cuando tú ves de manera viviente el dolor que van experimentando, no hay lugar, ¿no?, para lo teórico, o sea, tienes que dar algo más. Y eso me permitió encontrar, ¿no?, un momento que literalmente cambió mi historia, que fue llegar a este instituto. Porque los profesores que me fueron formando en el doctorado, fui encontrando todas esas respuestas que al final de los libros o con todas las intervenciones que nosotros dábamos no alcanzábamos, ¿no?, de alguna manera acudir, asistir o por lo menos a brindar una ayuda humanitaria. Y eso me hizo replantearme la necesidad de poder investigar dentro de México qué era lo que nos estaba faltando a todas esas personas dedicadas a la atención a víctimas que no tenían, ¿no?, como constructo teórico. Y de ahí fue que yo tomé un estudio práctico, fui haciendo un trabajo cultural un poco complejo porque había que definir las familias de conceptos, los constructos, lo que interpretar, ¿no?, de alguna manera lo que las familias querían decir. Y esto me llevó a hacer un planteamiento en donde me quedó muy claro que no solamente lo que la Ley General de Atención a Víctimas en México proponía en materia de atención era suficiente no para de alguna manera quitar el dolor de esas personas o el sufrimiento de todas esas personas y sobre todo de la colectividad y de la comunidad que estaban alrededor de estos hechos, sino que había que entender esto desde un campo social, desde un campo de la tanatología social, en donde todos en un sentido de comunidad, entendiendo comunidad como aquellos que nos hacen común al otro, nos permitiera entender qué era lo que sucedía con este fenómeno tan delicado y tan lastimoso en México. Vamos a comenzar, ¿no? Les puse yo la noción de víctima. Hay dos maneras. La primera que les presento es la que define la ONU y la segunda es como la estructuración de algunos teóricos que hablan sobre la atención a víctimas. La primera es las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente. Esta es la definición que tiene la ONU. Otra definición que fue la que yo tomé, ¿no?, como constructo para la relación en la tesis fue una persona sufriendo por el daño provocado por otro ser humano. Y bien, ahora que esas víctimas, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que pasa con ellas? Nos permiten identificar dos puntos importantes. Uno, nos recuerdan la fragilidad de las personas que tenemos, ¿no?, porque esas personas en ningún momento supusieron, imaginaron
o llegó a su mente la posibilidad de que les llegara a suceder ese acontecimiento victimizante. Y la segunda, que yo creo que es la que nos incomoda más como sociedad, es que exponen toda la capacidad de crueldad humana. Muchos de ustedes en los estudios que están haciendo en la maestría y en el doctorado van a analizar dos construcciones teóricas importantes, que es desde el contenido de lo humano, de lo que es humanidad, desde lo humanitario. En este sentido, las víctimas se transposicionan desde las dos construcciones, ¿no? Porque al ver y al escuchar las narraciones de las personas que son capaces de infligir tanto daño a la otredad, en ese momento ya no hay palabras, ¿no? Ya el sentido, la construcción teórica queda luminoso. Las víctimas, cuando hablamos de personas víctimas, vamos a tener dos componentes. La siguiente, por favor. El objetivo, que tiene que ver con el hecho victimizante, es decir, lo que haya pasado con esa persona, y el subjetivo, que tiene que ver con una reacción emocional grave, una incapacidad para rehacer su vida y para la dificultad que va a establecer la condición futura de esa familia o de esa propia vida. Esos son los dos componentes que se encontraron dentro de la investigación. La siguiente. El daño a las víctimas que aquí pueden revisar son tres. En primer momento vamos a tener lesiones físicas, lesiones psíquicas, lesiones materiales, lo cual nos va a generar un daño agudo. El problema en la atención a víctimas es que ese daño agudo va a generar alteraciones en las estrategias de afrontamiento y eso nos va a dar como resultado secuelas emocionales, y esas secuelas emocionales va a terminar, ¿no?, la cadena en algo que nosotros vamos a denominar daño crónico. Cuando nosotros revisamos la legislación que se hace, ¿no?, a nivel internacional y nacional, pues no hay algún estatuto o algún documento o alguna figura legal que nos permita o que nos hable cuantificar el daño crónico. Por tanto, el daño a las víctimas, desde esta perspectiva, desde la tanatología social, nos permite identificar cuáles son las construcciones teóricas que hemos encontrado en todas esas familias y en la denominación de esas familias o seres queridos circundantes a la persona víctima que han perdido. ¿Qué es lo que han perdido? No solamente han perdido al ser querido, han perdido distintos elementos importantes que tienen que ser consagrados o configurados desde un estatuto social. Vamos a empezar a revisarlos. El primero sería la presencia del ser querido, por supuesto, los referentes organizativos, la solidaridad, porque no entienden, ¿no? Muchas de estas narraciones, si ustedes las escuchan, muchos les dicen, es que fue en la mañana, frente a la escuela de los niños, frente a todas las personas que nos conocían, y nadie hizo nada. Nadie absolutamente metió las manos, nadie lo impidió. O incluso, yéndonos a un estatuto más institucional, hacen una investigación en donde digan, es que quienes saben el destino final de esas víctimas es el ejército, la marina o X, pero al momento que hay que llamarlos a declarar, esas personas no lo permiten, ¿no? O sea, de alguna manera sus formas legales impiden que ellos declaren para saber qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que sucedió en ese hecho victimizante. También van a perder la ética de la vida común. También se va a perder la ética de la vida común porque ya no hay confianza. Hay permanentemente un estado de hipervigilancia sobre el hecho victimizante, porque esas familias que lamentablemente han transitado por este evento no saben en qué momento esas personas que han generado tanto daño y tantas secuelas emocionales pueden regresar por algún otro de los componentes familiares. Entonces también pierden esa tranquilidad que se permite identificar
como un estatuto de ética de la vida común. También, por supuesto, pierden el bien común, el sentido de comunidad y los valores democráticos. Todas esas familias, por lo menos en la muestra que yo tenía, ¿no?, en mis manos, aproximadamente 300 casos de personas desaparecidas, ninguna creía en lo que podían hacer las instituciones, ¿no? Lo dejaban de lado, lo dejaban pasar, o de alguna manera decían que no era suficiente las búsquedas y las estrategias que estaban implementando para poder encontrar a sus seres queridos. La siguiente, por favor. Aquí les puse una imagen, casi no se alcanza a ver, seguramente les van a compartir estas presentaciones, y la imagen que quiero construir ahora en sus mentes para que podamos entender el tema de las víctimas en México es como si nosotros lanzáramos una piedra y la dejáramos con todas nuestras fuerzas caer, ¿no?, en un pozo con agua. Ese pozo con agua, ¿qué es lo que va a hacer? Esa agua va a empezar a hacer una resonancia. ¿Por qué pasa esto? Porque a diferencia de los otros duelos, en donde nosotros entendemos que tal vez hay un duelo anticipado, ¿no?, por alguna enfermedad, o tal vez hay una agonía permanente, en el caso de estas familias, no solamente se afecta a la persona víctima, ¿no?, que está sufriendo los daños directos, sino también se está afectando a las familias, a los seres queridos y a la comunidad que está interviniendo en la noticia o en la mala notificación de este momento, de este evento o de este hecho victimizante. Seguramente ustedes recordarán el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Es un caso emblemático a nivel social porque no nada más trasciende, ¿no?, a los medios masivos de comunicación, sino que además empieza a generar una incomodidad como sociedad. Ustedes vieron, ¿no?, mucha gente hizo marchas, exigió, se unió a la causa de esas víctimas. Entonces ya el hecho victimizante ya no solamente está en una esfera privada, sino alcanza también una esfera pública. Y por eso la resonancia va hacia la víctima directa, hacia la familia que debe afrontar el dolor y hacia la comunidad que lo está experimentando. Otro caso también emblemático, todo lo que ha pasado con las madres de Argentina, ¿no?, que buscan a sus desaparecidos, las madres de la Plaza de Mayo, continuamente siguen, ¿no?, haciendo una conmemoración de los hechos y siguen buscando a sus familiares pese a que ya pasaron muchísimos años. La siguiente. Gracias. El fenómeno de la desaparición, a diferencia de los otros hechos como pérdidas, es un proceso que se da, ¿no?, que se vive como acontecimiento y que perdura. No se quita, o sea, no es un hecho que, bueno, ya pasa y entonces podemos entrar en un planteamiento de proceso de duelo normalizado, ¿no?, de restablecer las estrategias de afrontamiento, ¿no?, y en palabras de Freud, ¿no?, de recuperar la capacidad de poder amar, ¿no?, y trabajar. No se trata de ese tipo de duelos. Ahora yo les presento didácticamente, para que pueda ser más entendido, que necesitamos tener dos perspectivas de atención para el tema de las desapariciones en México. El primero es el tanatológico, que es la propuesta desde una inclusión del duelo social, en donde nosotros también somos parte, y la segunda, que es la que se tiene y la más revisada, que es desde el Estatuto de la Salud Mental. El problema acá, dentro de la práctica, lo que yo veía es que muchas de esas familias víctimas que eran atendidas en razón a la institucionalización en México que se da por el Instituto Mexicano de Psiquiatría o por algunos centros de salud a los cuales les correspondería, eran medicadas. Entonces toda la búsqueda o todo el momento más álgido de dolor lo vivían de alguna manera pues no tan conscientes.
Y eso nos iba generando, o lo que yo observaba, es que al paso del tiempo, ¿no?, cuando ya el medicamento ya no podía, ya no lo podían mantener por más del tiempo que el psiquiatra determinara, pues lo que nosotros teníamos eran mayores complicaciones en la manera de atención a esas familias. Por eso es que en esta tesis yo planteo una visión doble. Si bien entrar con los especialistas en el tema de salud mental, pero salir y dar un paso más allá que nos permite identificar que el duelo social tiene que ver con nosotros. Ahora van a ver por qué y desde qué postura. Esta es la conceptualización del duelo que yo decidí tomar para la construcción de la noción de duelo en tanatología social. Es un proceso de adaptación emocional ante la pérdida de un ser querido. Es muy importante que cuando ustedes realicen sus investigaciones, ¿no?, atento a la normativa que el INPO siempre nos ha marcado, es que tracemos dos ejes muy específicos, ¿no? ¿Cuál es la línea de duelo que sostenemos? ¿Cuál es el planteamiento tanatológico? Y eso nos permita brindar cuál es la aportación que nosotros estamos dando desde nuestra investigación. A diferencia de las etapas que generalmente se conocen, estas etapas tienen un matiz distinto. Son tomadas desde autores como Bonanno, Parks, Konigsberg, y hablan de 4 momentos o 4 fases de duelo por la que van a atravesar las personas víctimas o las familias o los seres queridos. La primera es una reacción de sobrecogimiento, un enturbiamiento de conciencia, lentitud, abatimiento general. En la segunda va a haber más penetración del daño, hay un estado de shock, hay vivencias afectivas más dramáticas. En esta fase vamos a encontrar características, signos y síntomas como dolor, indignación, rabia, impotencia, culpa y miedo. Y en la tercera fase, permanentemente lo que se ve es que hay una tendencia a revivir el suceso permanentemente. Y por último, que es la etapa más larga y más complicada, y que en pocas de las familias, y yo podría decir que solamente en aquellas que ya tienen un conocimiento de la verdad de qué sucedió o cuál fue el final de su ser querido, podríamos reconocer que sería la resignificación. Es una problemática intratable. Yo aquí les fui poniendo como varios cuestionamientos. Atento a la normativa y a la legislación que nosotros tenemos en México. Esa legislación habla de la Ley General de Atención a Víctimas. Y la primera pregunta es, ¿podemos nosotros reemplazar a ese ser querido? Nunca. La respuesta es nunca. ¿Podemos reparar el daño? No, porque si ustedes escuchan las mesas de diálogo, las mesas de negociación y todas las propuestas desde las políticas públicas, su palabra favorita es el tema de la reparación del daño. Es absurdo. Nosotros no podemos reparar un hecho victimizante. Y algo se empieza a poner un poco peor cuando la ley nos dirige a que tenemos que regresar, que el Estado es el encargado de regresar al estado anterior del hecho victimizante. Eso jamás va a poder ser, porque el restablecimiento de las condiciones es imposible. Ninguna de esas familias va a poder volver a ser lo que era antes del hecho victimizante. Este hecho victimizante va a ser imborrable, por lo que expliqué anteriormente, que tiene que ver con el daño crónico, con las secuelas emocionales que deja, y estas secuelas emocionales lamentablemente van a ser irreversibles. La siguiente. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos nosotros? Porque quedarnos con un planteamiento de que la problemática es intratable, nos quedaríamos cortos. ¿Qué cosa es lo que podemos hacer? Pues la propuesta, lo que yo encontré desde la investigación, son tres figuras importantes. La primera, la memoria. Nosotros sabemos que después de Auschwitz, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial y lo acontecido con el pueblo judío, lo único que ha reparado el dolor para todas esas víctimas
es que no ha pasado un solo día, un solo momento en el que esas personas no cuenten su historia, no hagan literatura, no levanten memoriales, no conmemoren, ¿no?, a sus seres queridos. Entonces, la primera figura que propongo es la idea de memoria, pero no desde la construcción que las políticas públicas en México han hecho, no levantando memoriales y ofreciendo disculpas públicas. Eso para las familias queda corto. Un poco la revisión que yo hice es, yo fui a Bogotá, Colombia, a revisar. Ellos, evidentemente, por su condición histórica, pues tienen un adelanto más en el tema de atención a víctimas. Y hay buenas prácticas que nosotros podríamos recuperar. Ellos tienen, a la par que nosotros tenemos una Secretaría de Hacienda, una Secretaría de Economía, una Secretaría de la Función Pública, ellos cuentan con un Centro de la Memoria. Es una figura similar a una secretaría que se encarga de reparar, resignificar y sobre todo acompañar los procesos de las familias víctimas. ¿Cómo? A través de distintos eventos sociales, incluso de distintas técnicas y estrategias que les permiten a las familias tener fuertes voz y voto dentro de las diferentes políticas públicas que ahora se construyen. Entonces ahí tenemos como una mirada de una ventana que podemos asomarnos y que podemos tener claridad en qué es lo que tendría que estar haciendo hoy México. La segunda es la resignificación. En el momento en que nosotros como sociedad entendamos que la marcha, ¿no?, por los desaparecidos en México deje de incomodarnos y dejemos de tener una mirada normalizada, es en el momento en que estas familias se van a sentir acompañadas. Es cuando nosotros dejemos de ver la violencia en México cada vez más normalizada. Nosotros tenemos que ayudar a ese proceso de resignificación de esas familias, como respetando los memoriales, respetando los días de conmemoración, respetando el que puedan contar todos los eventos, las canciones, los poemas. Hay mucho material desde la cuestión del arte que nos permite ir resignificando esos procesos de pérdida. Y el último, que es un respeto irrestricto de los derechos humanos. Eso es materia de nuestros compañeros de derecho, pero que nosotros también tenemos que entender que buscar, ¿no?, garantizar, vigilar y hacer cumplir todos esos principios en materia de derechos humanos también es labor de nosotros, y nosotros estamos comprometidos con esas familias. ¿Por qué? Por un sentido de comunidad. ¿Así? ¿Cuáles son los grados de intervención que un tanatólogo puede tener desde la cuestión de la tanatología social? Yo les presento 3: ayuda humanitaria, asistencia y atención. Y dividí yo qué es lo que hacemos los tanatólogos con este tipo de eventos o hechos victimizantes. Hice una división en 3 fases y quisiera presentárselas. La primera fase implica desarrollar estrategias de acciones a la búsqueda de la justicia. Recuerden que aquí la propuesta es ir un poco más allá de esta condición psicoterapéutica que se pueda dar dentro de un consultorio. Por tanto, aquí lo que se está planteando es desarrollar las estrategias necesarias de acciones de búsqueda de la justicia. Ustedes pueden estarse preguntando, ¿y yo como tanatólogo cómo podría hacer eso? La respuesta es muy simple: a través de las organizaciones no gubernamentales. La siguiente: revisar medios de subsistencia básicos. Nuestra ley nos permite 4. El primero sería atención médica, el segundo atención psicológica, el tercero orientación en trabajo social y el cuarto la orientación legal. Y ayudar a acompañar a retomar la construcción de un nuevo proyecto de vida en 3 niveles: individual, familiar y de comunidad. La siguiente fase es promover mecanismos sociales protectores que verdaderamente sirvan y que funcionen.
que no solamente bajen recursos institucionales y que se queden los recursos, quién sabe dónde, ¿no? Sino que verdaderamente bajen a esas familias que pueden necesitarlo. Apoyo social próximo suficiente y el respeto irrestricto de los derechos humanos. Aquí específicamente estoy hablando, ¿no?, y exhortando de alguna manera que este es un tema que al final, lo voy a decir, es un tema transdisciplinar. Por tanto, tienen ahí en una asignatura pendiente los abogados establecer estrategias de litigio estratégico ante cortes internacionales, porque en México solamente hay muy pocos casos emblemáticos que han logrado trascender y que han buscado y que han encontrado una cuestión de justicia en México. Y por último, el acompañamiento tanatológico en su tercera fase: aceptar la pérdida, experimentar las emociones vinculadas, capacitarse para desenvolverse sin el ser querido en el mundo y recolocar lo perdido de modo que no impida el investimento afectivo de otros objetos. Esas serían las tres fases propuestas desde un acompañamiento de duelo social, y hay 4 fundamentos que quisiera no olvidaran, ¿no? Si en algún momento ustedes en su trabajo ya lo hacen, o si en algún momento están interesados en ese tema, hay 4 elementos que no podemos olvidar, que son los enfoques diferenciales. Cada caso es una historia, y desde ahí es un testimonio diferente, y desde ahí tiene que tener una estrategia y una técnica de afrontamiento distinta. El proceso de acompañamiento sostenido, aquí no estamos hablando de 6 meses o un año, es un proceso que va a generar una figura elíptica, en donde puede ir pasando las etapas que antes mencioné y que podemos haber ya estado en la resignificación y regresar. Entonces es un acompañamiento sostenido. La 4ª, ayuda a las necesidades sentidas de las personas víctimas. Bien, a lo mejor en el momento, ¿no?, del hecho victimizante, la persona lo que necesitaba era orientación legal, ¿no?, medidas cautelares de protección para su familia y tal vez algo de recursos económicos. Eso puede pasar en el momento del hecho victimizante, pero si nosotros revisamos ese caso 3 años después, seguramente las necesidades habrán cambiado, y ese acompañamiento tanatológico tendrá que considerarlas para que no solamente se quede en un estatuto psicoterapéutico, sino que pase a una condición permanente y sostenida. Y la última sería el reconocimiento del dolor y sufrimiento como sociedad. No normalicemos esa visión. No es habitual, ¿no?, cifras de 36,000 desaparecidos. O sea, nosotros también somos parte de esta comunidad. Y los valores que propongo como importantes a construir, ¿no?, a formar y de alguna manera a sostener desde una visión tanatológica es la eficacia y la dignidad. Y explico desde dónde. La eficacia es que nosotros queremos, por lo menos, que cuando llegamos a un salón de clases, el profesor encuentre las estrategias adecuadas para que nosotros aprendamos. Esperamos que aquellos ingenieros civiles o arquitectos que construyan los edificios los construyan para que no se nos caigan. Ese es el tema de la eficacia de la que estamos hablando. Cuando nosotros hablamos desde el valor de la eficacia como tanatólogos, estamos pidiendo eso, que el tanatólogo sepa discernir y encontrar las estrategias y las técnicas de tratamiento adecuados para acompañar a esas familias. Y el proceso de dignidad. Cuando la eficacia, es decir, tal vez cuando la ciencia, cuando las instituciones ya no tengan algo que hacer por esas familias, el principio que tiene que acogernos y subsumirnos es el principio de dignidad. Y por último, no olvidemos entrar en las agendas transdisciplinares como prioridad. Hay una asignatura pendiente para la salud mental, para el trabajo social, para el derecho, para la política, entre muchos otros campos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Reciba un reconocimiento
por parte del Instituto Mexicano de Psico-Oncología por esta maravillosa ponencia.